Hola a todos, vamos a continuar el curso de endocrinología con el segmento número 2, que vendría a ser lo que es tiroides. Tiroides. La glándula tiroides es un órgano que se encuentra por debajo de la manzana de Adán o el cartílago cricoides, y que dentro de sus funciones principales está la producción de dos hormonas, la hormona tiroidea y la calcitonina. Eso lo vamos a ver en las láminas posteriores, y tiene su mayor implicancia en lo que es la velocidad del metabolismo. Es decir, la glándula tiroides es como un regulador, como un acelerador. Tiene que estar en una normoproducción de hormona tiroidea para que el metabolismo se encuentre en un ritmo estable. No puede producirse ni mucho ni poco, porque se aumenta el metabolismo o disminuye. Y recordemos que el eje tiroideo es un eje central clásico hormonal, y todo eje central tiene tres componentes. En este caso vendría a ser el componente primario, que es el órgano productor de la hormona, que finalmente va a actuar en un órgano periférico u órgano blanco, acá tenemos en celeste. Un componente secundario, que en todos los ejes centrales hormonales es la hipófisis, y un componente terciario, que es el hipotálamo, al igual que en todos los ejes hormonales centrales clásicos. El hipotálamo en este caso produce la TRH estimula la adenohipófisis a las células tirotropas, y las células de la hipófisis producen TSH, la cual actúa a nivel de la tiroides estimulando la producción tanto de T4 como de T3. Y T4 y T3 actúan a nivel periférico, a nivel de prácticamente todas las células de nuestro organismo, en receptores intranucleares, es decir, alteran el ADN. Se produce aproximadamente en la glándula tiroides un 90% sale al tejido sanguíneo como T4 y un 10% como T3. Pero en la periferia pasa una conversión de T4 a T3. Es decir, en los órganos periféricos se invierte esta proporción. Pasa a ser periféricamente un 10% como T4 y un 90% como T3. Otra característica importante es que la T3 es 3 veces más potente que T4. ¿Y cómo se consigue esta conversión de T4 a T3? A través de unas enzimas que se llaman desiodinasas o desiodasas también. Desiodinasas. Y estas desiodinasas hay tres tipos: 1, 2 y 3. Normalmente la desiodinasa D1 y D2 convierten de T4 a T3. Y la desiodinasa tipo 3 pasa de T4 a T3, pero reversa. Y esta T3 reversa no tiene actividad fisiológica conocida hasta el momento. Es importante esto debido a que hay enfermedades en las cuales alteran la función de estas enzimas desiodinasas, tanto D1 como D2, que se expresan en casi todos nuestros órganos: hígado, hipotálamo mismo, corazón, músculo, etc. Cuando hay alguna enfermedad, por lo general sistémica, hasta una fiebre, alteran la función de las desiodinasas, disminuyendo la conversión de T4 a T3. Eso hay que tener en cuenta para más adelante lo que vamos a hablar, el síndrome del eutiroideo enfermo. Es decir, una persona que no tiene problemas propios, patologías propias de la tiroides, pero por una patología sistémica de otra índole, alteran la función de las desiodinasas y disminuyen la conversión de T4 a T3. Pero ¿qué pasa en estas situaciones? Se activa la desiodinasa tipo 3. Se activa más. Normalmente está funcionando, pero en muy poca cantidad a comparación de la desiodinasa tipo 1 y tipo 2. En esas situaciones de patología extratiroidea, D1 y D2 disminuyen su función y D3 aumenta su función
produciendo más T3 reversa. Ahora, otro punto importante es el feedback. Acá nos aparece un feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que T4 y T3, que son las hormonas finales de este eje tiroideo, van aumentando, van mandando las señales tanto a hipófisis como hipotálamo para disminuir la producción tanto de TRH a nivel del hipotálamo como de TSH a nivel de la hipófisis. Pero tenemos T3 y T4. ¿Quién es la hormona responsable del mayor estímulo del feedback? Si acá tenemos la T3, que es 3 veces más potente que la T4, por lo tanto la T3 es la que da el mayor feedback, porque al final T4 termina siendo T3. Eso es básico. Desde acá nos vamos adelantando que cuando hablamos de un problema primario, tanto sea como por hiperproducción o hipoproducción, o sea, hablamos por ejemplo hipotiroidismo primario, quiere decir que la tiroides, a nivel de la tiroides, es la disminución de la producción, y como consecuencia TSH y TRH, el hipotálamo y la hipófisis, es decir, comienzan a hiperfuncionar para compensar esto. Si el problema es secundario, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? Empieza a producir más TRH. Y si el problema es terciario, en el caso de hipotiroidismo por terciario, disculpen, el TRH está disminuido, TSH disminuido y también el T3 y T4 disminuido. Eso vamos a ir viendo a medida que avancemos. Esto es el tiroidocito. Tenemos nuestra glándula tiroides, que tiene una forma de mariposa y viene su nombre tireos, que es del griego tireos, que es un tipo de escudo. En la antigua Grecia había dos tipos de escudo, y uno de esos tipos de escudo era el tireos, que tenía aproximadamente la forma de la glándula tiroides, por eso le pusieron glándula tiroides. Tiene dos lóbulos y que tiene unidades funcionales. Microscópicamente ampliamos esto y tenemos aquí al centro una zona que es el coloide, y en cada coloide se rodea de células foliculares. Acá tenemos el coloide central rodeado por células foliculares, y todo esto se llama un folículo tiroideo. Ahora hay células, acá las vamos a pintar de rojas, que son llamadas células principales, que producen calcitonina, mientras que las células que no son las principales son las células foliculares o tiroidocitos las llaman, ¿no? Y hay que tener esto en cuenta. Capilar, tiroidocito, digamos que por acá pasa un capilar, y el coloide central. El capilar trae sangre conteniendo yodo. El yodo se absorbe a través de un cotransportador sodio-yodo, que es el cotransportador NIS, es decir, ingresa yodo y sale sodio, ingresa a la célula, donde se produce unas reacciones de oxidación, organificación. Organificación significa ordenar, juntar, se acoplan en una proteína que es la tiroglobulina. Esto de acá se entiende así. Esto es la proteína, disculpen, esto es la proteína tiroglobulina, y hay moléculas que contienen un yodo, se llama molécula de monoyodotironina. Tienen moléculas más largas, diyodotironinas, o tienen moléculas más largas, triyodotironinas. Entonces, incluso mucho más largas, que vendrían a ser la tiroxina. Entonces tenemos varios tipos acá de moléculas, de un átomo de yodo, de 2, de 3 y de 4. Y acá tenemos todo esto que es la tiroglobulina, que es como un racimo de uva. La tiroglobulina es el ramo central, y los anexos vendrían a ser, en este caso, dos conocidos, que es de importancia nuestra, T3 y T4. Se cinde y salen moléculas como T3 y como algunas como T4.
90% como T4 y 10% como T3, pero periféricamente pasan de T4 a T3. Eso es todo. Sí, recordar esto para el tratamiento. Hay un tratamiento en lo que es el cáncer de tiroides diferenciado y para el hipertiroidismo, que tienen la misma explicación. Bien, el yodo radioactivo, que generalmente es el yodo 131, la tiroides solamente reconoce que es una molécula de yodo, pero esto es como un caballo de Troya. Entra y ya que es radioactivo, acá ya comienza a producir la destrucción de la glándula tiroides. Siendo así que el yodo radioactivo es utilizado también debido a esto, que hay un cotransportador sodio-yodo, ingresa y destruye la célula. Es utilizado tanto en casos de enfermedad de Graves o la principal causa de hipertiroidismo y para cánceres diferenciados de tiroides. En oncología hablar de algo diferenciado es que aún conserva la estructura original de la célula afectada, en este caso de una célula folicular, por lo tanto capta yodo, pensando que es el yodo normal del torrente sanguíneo de nuestra nutrición diaria, pero es yodo radioactivo. Hasta ahí vamos. Y tenemos este cuadro de resumen de enfermedades tiroideas. La glándula tiroides la tenemos que estudiar de dos formas: función y forma. Función para saber cuánto está la producción o cómo está la producción de hormona tiroidea, y eso estudiamos siempre en la clínica y con un perfil tiroideo. Y la forma, vemos si es que es una glándula aumentada de tamaño, el bocio, o puede haber un nódulo, como vamos a ver. Pero tenemos acá dos cosas. Al lado izquierdo, básicamente las alteraciones de la función: hipotiroidismo por hipofunción, hipertiroidismo por hiperfunción, y acá hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario, hipertiroidismo primario. Eso ya vamos a ver poco a poco, pero acá tenemos dos cosas. Hipotiroidismo, por ejemplo, nos ponen deficiencia de T3 y T4, es decir, el problema es en la tiroides. Como habíamos dicho, es el hipotiroidismo primario. Como consecuencia, para compensar esto, los dos órganos superiores centrales, es decir, la hipófisis y el hipotálamo, comienzan a producir. En este caso no estudiamos tanto el hipotálamo, ¿no? La hipófisis es lo que más estudiamos, comienza a estar alto para compensar. Pero si el problema es a nivel de la hipófisis o hipotálamo, hablamos de problemas secundarios, pero es mejor decir un problema central, hipotiroidismo central, porque no, como les digo, la TRH no es lo que utilizamos de primera mano, y utilizamos TSH. Si es que el problema es que la TSH está baja y T3 y T4 baja, por lo tanto el problema central. Similar para el hipertiroidismo. Lo otro son alteraciones de la forma. Cáncer de tiroides, lo más frecuente son papilar, folicular, medular y anaplásico. Hay una mnemotecnia conocida que es por fin me acuerdo, ¿no? Esto nos ayuda a saber que el cáncer papilar es el cáncer más frecuente, pero es el menos agresivo, y el anaplásico es el más infrecuente, pero es el más agresivo. Luego tenemos los nódulos tiroideos, que son encapsulaciones en la glándula tiroides, ya vamos a ver la definición correcta más adelante, y pueden ser en número de 1 o más de 1. Y las tiroiditis, inflamación de la tiroides, aguda o bacteriana, subaguda o de Kervain, crónica de Hashimoto, y la fibrosis de Riedel. ¿Qué de característico tiene acá? Principal causa de hipotiroidismo en el mundo, autoinmune. Principal causa, tiroiditis Hashimoto. Entre la aguda y la subaguda es bien difícil diferenciarla, pero agudo, caso clínico que nos hablen de supuración, un lóbulo tiroideo aumentado de tamaño, fiebre, toda una clínica de SIRS, nos están hablando de una tiroiditis aguda bacteriana. Subaguda de Kervain, proceso respiratorio superior, nos están hablando de una tiroiditis subaguda de Kervain. Y fibrosis de Riedel, la glándula tiroides está totalmente fibrosada. Tratamiento, operación, ya vamos a ver. Esto es solamente un cuadro resumen para darnos una visión general.
Ahora vamos a desmenuzar todo eso. ¿Qué es el nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo, según la Asociación Americana de Tiroides, nos dice que es una lesión discreta. Discreta quiere decir diferente dentro de la glándula tiroides, que es radiológicamente distinta del parénquima tiroideo que lo rodea. O sea, lesión discreta radiológicamente distinta. Hace redundancia, ¿no? Simplemente es algo diferente del parénquima normal. Eso es un nódulo tiroideo y hay que ver si es que esto es benigno o si esto es maligno o un cáncer, ¿no? Así es como debemos estudiar a la glándula tiroides. En el título está nódulo tiroideo, pero no solamente es nódulo tiroideo. Función y forma. ¿Cómo estudiamos la función? Una persona puede ser eutiroidea o puede estar hipertiroidea o hipotiroidea. ¿Y eso cómo lo estudiamos? Señor doctor, estoy bajando de peso, estoy como nervioso, siento taquicardias, estoy con sudo más, la piel se me ha adelgazado. Eso es clínica del hipertiroidismo. Nos dicen, doctor, estoy comenzando a subir de peso, tengo más frío de lo normal, hace calor, todos van a la playa, pero yo estoy bajando de peso, disculpen, subiendo de peso, tengo más frío, me siento aletargado y encima tiene un bocio. Clínica de hipotiroidismo. La clínica es lo primero. Pero ¿cómo estudiamos? Confirmamos esto con un perfil tiroideo. El estudio de la glándula tiroides también estudiamos la forma. Si vemos una persona a lo lejos con un bocio, estamos estudiando la forma, que es clínica, pero el mejor examen para estudiar la forma es la ecografía. Y hay un examen que se puede decir que es un mixto, que es la gammagrafía, que nos puede decir que es una glándula aumentada de tamaños y función, porque se lee como hipercaptadora o hipocaptadora. Si la glándula tiroides está hipercaptando, quiere decir que está hiperfuncionando, y si está hipocaptando, quiere decir que está hipofuncionando. Pero para saber si una lesión, en este caso por ejemplo un nódulo tiroideo, es benigno o maligno, lo mandatorio es la biopsia por aspiración de aguja fina, que en el mejor de los casos nos da hasta más de un 95% de efectividad. Es decir, si está bien aplicado, nos da toda esa efectividad, ¿no? 95%. ¿Y cuándo se indica la biopsia por aspiración de aguja fina? Primero, tanto el tamaño como las características hay que verlas. Los nódulos tiroideos describen que son biopsiables desde los 7 milímetros. Y las recomendaciones que nos dan las guías son amplias, pero un número de diámetro que prácticamente general es 1 centímetro. Si es que leen las guías, son muchas las recomendaciones. Pero hablar de un nódulo de 1 centímetro ya nos es un indicativo de biopsia. Y las características de malignidad, que prácticamente son varias, pero las mandatorias son las microcalcificaciones a la cabeza, hipoecogenicidad marcada y un halo hipoecogénico arrosariado, ¿ya? El estudio de la función tiroideal, el perfil tiroideo TSH, T4, T3 libre, tiroglobulina, que recuerden que es la proteína en la cual se guardan, se almacenan T3, T4 dentro de los folículos tiroideos. Y eso es importante, pues la tiroglobulina no es un examen rutinario, pero sí nos es de importancia para el control de los cánceres de tiroides. Después de una operación de un cáncer de tiroides diferenciado, no tendría que haber por qué haber niveles elevados de tiroglobulina. Incluso deberían desaparecer, ¿ya? Pero si después de que le han operado a un paciente o a una paciente después de un cáncer de tiroides y persiste la tiroglobulina, eso es indicativo de que aún hay tejido tiroideo. Y los anticuerpos antitiroideos, que no son exclusivos de la glándula tiroides. Por ejemplo, hay otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, un síndrome de Addison, ¿no? O disculpen, en este caso sería una enfermedad de Addison, o una insuficiencia suprarrenal, algo. La enfermedad de Addison es por algo, una masa, ¿no? Sería más correcto hablar de insuficiencias suprarrenales, autoinmunes. Se han visto la presencia de anticuerpos antitiroideos.
Uno es el antiperoxidasa. Recuerden que había una enzima que se llama peroxidasa y es característico hallar la antiperoxidasa en lo que es tiroiditis de Hashimoto, así como la antitiroglobulina. Y los anticuerpos estimulantes del receptor anti-RSTSH, antirreceptor de TSH. Esto es un anticuerpo estimulante que es característico de la enfermedad de Graves, la primera causa de hipertiroidismo en el mundo. Si es que hay, por ejemplo, procesos de tiroiditis como la tiroiditis bacteriana, subaguda, utilizamos PCR, BCG, biopsia, la biopsia guiada por ecografía, gamografía, etcétera, podemos utilizar, ¿no? El nódulo tiroideo, hay factores de riesgo. Un paciente varón con un nódulo tiroideo tiene más riesgo de cáncer que una mujer. La edad, paciente más joven, más varón y joven, mayor riesgo. Para que sea palpable, que sea indoloro, es más riesgo. El tamaño acá se importa. Adenopatías palpables, ronquera por la afectación de los nervios laringeos recurrentes o nervios laringeos inferiores. Inmovilidad, la devolución algo sólido, ¿no? Eso es algo indicativo de malignidad. Y antecedentes familiares y personales, ¿no? Si tengo familiares que han tenido antecedentes de cáncer de tiroides, estoy más predispuesto a tener cáncer, ¿no? Esto es resumen. Hago la biopsia y puedo tener 3 posibles resultados que nos digan: es algo benigno, es algo sospechoso, mala muestra, pocas células o mucha muestra hemática, o nos digan que es cáncer, algo maligno. Si es que es algo insuficiente, repetimos la BAF y nos puede decir, ¿no? Benigno, maligno, lo mismo. Y si es que es maligno, siempre hacer tiroidectomía total y radioablación, siempre y cuando sea cáncer diferenciado de tiroides. Ya vamos a ver. Vamos a hacer algo sobre la patología de la función de tiroides. Hemos dicho, si es que la glándula tiroides está hiperfuncionando y su función es producir hormona tiroidea, estamos hablando de un hipertiroidismo. Si está hipofuncionando, hipoproduciendo hormona tiroidea, hablamos de un hipotiroidismo. ¿Y qué es la tirotoxicosis? Es el exceso de hormona tiroidea y no es sinónimo de hipertiroidismo, con consecuente clínica de aumento o exceso de hormona tiroidea. Puede ser que la glándula está hiperfuncionando, por lo tanto la tirotoxicosis es por hiperfunción, por un hipertiroidismo. Pero por ejemplo es un paciente que toma un medicamento, hormona tiroidea, para bajar de peso, tiene tirotoxicosis, exceso de hormona tiroidea, pero no es a causa de hiperfunción, es decir, hay hipertiroidismo. Por lo tanto, todo hipertiroidismo es tirotoxicosis, pero no toda tirotoxicosis es hipertiroidismo. Vamos a leer un perfil tiroideo. Esto es a medida de resumen. 3 características siempre, ¿no? A estudiar: TSH, T4 libre, habíamos dicho, y T3 libre. Acá vamos a poner hipotiroidismo, hipertiroidismo y acá vamos a poner, hay intermedios también, ¿no? El hipotiroidismo subclínico, el hipertiroidismo subclínico y el síndrome del eutiroideo enfermo. Los cuadros más comunes, y acá vamos a poner si es hipertiroidismo primario, y no vamos a poner acá secundario y terciario, vamos a poner central. Central quiere decir que puede ser tanto de hipófisis como hipotálamo, e hipertiroidismo primario y central. Si el hipotiroidismo es primario, se entiende que ambos van a estar disminuidos, hipotiroidismo en general, pero la diferencia es, si es que es primario,
Es decir, la glándula tiroides está produciendo menos, como consecuencia la hipófisis va a aumentar la producción de TSH para tratar de elevar la producción de T4 y T3. Pero si es central, quiere decir que desde arriba hay la hipofunción. Lo mismo con el hipertiroidismo, en ambos va a estar elevado. Pero en hipertiroidismo primario, más bien la TSH va a estar baja, diciendo a la tiroides tienes que disminuir tu producción. Y en el hipertiroidismo central puede ser tanto a nivel de hipófisis como de hipotálamo, desde ahí aparte la orden de hiperproducción. En el hiposubclínico, subclínico, lo que da clínica es T4 y T3. Está normal y la diferencia es esto: el hiposubclínico tiene el mismo TSH, es decir, elevado, ¿no? En el hipersubclínico esto está también elevado, disculpen, disminuido. Hablar de subclínico es hablar de relación con problemas primarios. Muchos dicen que el hiposubclínico es un paso previo al hipotiroidismo establecido primario, ¿no? Porque al inicio se puede elevar TSH, pero con el tiempo T4 y T3 pueden ir disminuyendo. Y el síndrome del eutiroideo enfermo, hemos dicho, si es eutiroideo, TSH normal, produce normalmente T4, pero el problema está en la conversión de T4 a T3. Hemos dicho que esto normalmente hace D1 y D2, y ahí D3. Cuando hay una enfermedad que afecta D1 y D2, activa lo que es D3, y D3 pasa de T4 a T3 reversa. Por lo tanto, esto aumenta y esto debe estar disminuido. ¿Cómo estaría T3? Disminuido. Y si tuviésemos dinero para dosar T3 reversa, que no es lo común, estaría elevada. Eso es en resumen un perfil tiroideo. El tratamiento: para el hipotiroidismo lo mejor es darle hormona tiroidea, levotiroxina, T4. Y para el hipertiroidismo lo mejor es tenemos tres opciones, hasta 4 en este caso: tionamidas o antitiroides de síntesis, el propiltiouracilo, el metimazol, el carbimazol. Acá nos falta lo que es el tiamazol, ¿no? Que es el carbimazol. Inhibidores iónicos, perclorato, tiosinatos, ioduros, también como el Lugol y el yodo radioactivo. Miren, ya se acuerdan que cómo funcionaba el yodo radioactivo, lo habíamos mencionado. Eso es otra alteración de la forma, el bocio. Las alteraciones de la forma pueden ser una glándula tiroides aumentada de tamaño, que es sinónimo o decir bocio. Esto es la definición: aumento del tamaño de la glándula tiroides. Y puede ser difuso cuando es una glándula simplemente grande, nodular si tiene un nódulo, y puede ser nódulo único o multinodular. Según la producción hormonal, puede ser normofuncionante, hiperfuncionante o hipofuncionante, ¿no? De acuerdo a nuestro perfil tiroideo. Y la patología neoplásica. Habíamos dicho que la glándula tiroides tiene células foliculares, células C o parafoliculares, y también tiene células estromales, linfocitos, ¿no? Eso lo vemos mejor acá. Entonces, tumores epiteliales y no epiteliales. Epiteliales, ¿qué células conforman el epitelio? Las células foliculares y las células parafoliculares. Tumores de células foliculares benignos, adenoma folicular, y tiene sus variantes. Y malignos de células foliculares, carcinoma papilar y folicular. ¿Se acuerdan? Por fin me acuerdo, los más frecuentes, papilar y folicular. Los indiferenciados, el anaplásico, ¿qué será? Y hay otro: tumores de células epiteliales, de células parafoliculares, tenemos el carcinoma medular, ¿no? Y no epiteliales, primarios, linfomas también. La tiroides de Hashimoto tiene predisposición a ser un linfoma. Recordar eso. Teratomos, porque hay tejido de soporte, como acá habíamos dicho, ¿no? Células estromales. Pero también la glándula tiroides es un lugar de metástasis, y generalmente viene de la mama, pulmón, cánceres renales y piel, melanoma, ¿no? Esto el resumen: el cáncer de tiroides puede ser diferenciado e indiferenciado. Diferenciado, foliculares,
papilar y folicular, células parafoliculares, medular, indiferenciado, el anaplásico, ¿qué será? No sabemos. Y otros, ¿no? Metástasis y linfomas. Bueno, eso sería en resumen lo que es la glándula tiroides, y esto lo vamos a ver más adelante de una forma más clara con la resolución de las preguntas. Eso sería todo. Gracias.